Gloria a Dios. El pecado es ofensa a Dios. Así es. El pecado es ofensa a Dios. Para vivir hay que morir al pecado. Dirá usted, ¿y cómo es eso? Sí, hay que morir al pecado. Porque si usted quiere tener vida, tiene que morir al pecado. Ya no más pecado en su vida, en su caminar. Eso es lo que Dios dice en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea que está claro. La paga del pecado es muerte. Eso está claro. Si usted no muere el pecado, usted nunca ha morido. Usted se ha engañado tal vez por muchos años en los caminos de Dios. No se deje engañar de Satanás. Haga las cosas bien. El regalo que Dios le está dando aquí es la vida eterna, porque usted, a cambio de haber obedecido y de haber muerto al pecado, Dios ofrece vida eterna en Cristo Jesús, porque Él murió por usted y por mí. Esa es la razón por la cual tenemos que morir al pecado. ¿Sí? Es muy importante. El origen del pecado fue allá en el antiguo mundo, con Adán. Las primeras frases que Dios le dijo cuando formó al hombre, no estaba la mujer todavía. Eso fue lo que le dijo Dios. Allá en Génesis 2:17, Dios le dio instrucciones bien claras a Adán. Dios nos da instrucciones bien claras a nosotros los hombres. ¿Sí? Así es. El hombre tiene instrucciones de Dios. Tiene que dar a conocer que sí es la imagen de Dios. Está hecho a la semejanza de Dios. Pero se ha perdido ese origen de que Dios nos ha criado así. A Adán le dijo bien claro: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, Adán. De eso no comerás. Porque el día, y esta fue la sentencia que le dio, es que cuando Dios habla, Él cumple su palabra. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dirá usted, ¿cómo? Si Él lo crió y lo acaba de criar. Y ya Adán estaba cometiendo errores. Ese error Dios lo sabía que lo iba a cometer, pero se lo anticipó para que cuando Dios lo reprendiera, no dijera: es que Dios nunca me lo dijo. Dios siempre nos habla a tiempo, que dejemos de pecar contra Él, porque el pecado es contra Dios. No es que es contra mi mujer, no, es contra Dios. No es contra el hombre, no, es contra Dios. No es que yo hice eso, hizo pecado en contra de Dios. Por supuesto, la ofensa es contra Dios, como lo ocurrió con David, haber enviado a que mataran a Urías Eteo por quedarse con la esposa de él. ¡Qué gran pecado! Bueno,
Los consejos a tiempo de parte de Dios son buenos. ¿Por qué nosotros tenemos que andar divagando? Si los consejos de Dios son buenos, mire lo que dice Romanos 8:6. Primero dice una prevención y luego dice lo que a nosotros nos viene si obedecemos. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Usted y yo tenemos dos intermediarios aquí que nos van a dar ya sea buen testimonio o mal testimonio. Pero en este caso, ahora en día, como está todo tan perdido, la carne sale ganándole al ser humano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se deje dominar por la carne. Usted tiene un espíritu que también va a dar testimonio de usted. Allí anda el espíritu, su sangre. Ese es el espíritu que lo mueve a usted para todos lados. Dios se lo ha dado para que usted no le obedezca a la carne. Mire lo que dice, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. O sea, el espíritu que mora en usted y en mí, si hacemos bien las cosas, va a haber paz. ¿Por qué hay tanto problema hoy en día? Diferentes problemas en la vida. ¿Por qué? Porque se han ocupado de la carne y no se han ocupado del espíritu que les está diciendo, no hombre, no hagas eso, no me gusta, no. Pero la carne necia siempre hace lo que ella quiere, pero allá usted, y no ponga al frente a Satanás, diga, es que no, nada. Usted tiene también el dominio de usted propio, de usted, jovencito, jovencita, mujer, hombre. Usted lo tiene todo, hombre. ¿Por qué se deja dominar de la carne? Mire, si usted se deja dominar del espíritu, hay vida, hay paz. Hay vida, hay paz. En nosotros mora el espíritu. Mora un espíritu y mora el espíritu. El espíritu que Dios nos dio, que es la sangre, y el espíritu que mora también en nosotros. Pero no se ocupe de otras cosas. Dice aquí, la muerte solo está establecida una vez. Sí, solo una vez. Ahí está. Solo una vez. ¿Y en dónde lo dice? Bueno, aquí lo dice en Hebreos 9:27. De la manera que está establecido por los hombres que mueran una sola vez. Una sola vez. Usted que dice en su corazón, en su mente, o los engaños que ha recibido, pues Dios me muera ya jamás. Déjeme decirle que se ha confundido, porque Dios lo va a llamar a cuentas. Aunque sea polvo, pero el poder de Dios lo va a volver y usted tiene que ir enfrente de Él a dar cuentas. Y allí va a ser el crujir de dientes. Ahí va a ser el crujir y ahí se va a dar cuenta usted porque la palabra lo dice. Va a ser lanzado al fuego junto con Satanás. Pero está a tiempo. Decía, hay dos clases de muerte, pero solo una vez. Una sola vez. Y después de esto el juicio. Eso es lo que le venía diciendo, el juicio. Vamos a tener que dar cuentas a Dios por nuestros hechos. Usted que dice, soy joven y tengo fuerzas y hago lo que yo quiera, tenga cuidado. Tenga cuidado.
No haga eso. Mi consejo, no busque a Dios. Tenga larga vida, al menos en que llegue a 70, aunque no llegue a 80, pero llegue a 70, hombre. No corte su vida por andar dando gustos a su carne. Es muy importante. Está la muerte física, solo una vez, y está la muerte espiritual, solo una vez. Yo he muerto espiritualmente y tengo vida eterna, gracias a Cristo, porque Él pagó ese pecado y me perdonó mis pecados y por ende me dio la vida eterna, porque yo lo reconocí como mi Salvador, único Salvador. Creo en Él y sigo creyendo en Él. Confío en Él y confiaré en Él. ¿Y usted? ¿En quién confía? La muerte solamente es una vez. Física y espiritual. Que no le cuenten cuentos a usted, porque esa es la manera. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Va a llegar aquel día en que Dios va a llamar a cuentas. Van a haber 2 libros, dice la Biblia. Ahí en el capítulo 21. Van a haber 2 libros. Un libro que se han hecho cosas malas y un libro que se han hecho cosas buenas. Y dirá usted, no, pues yo sigo bueno. Y hace la balanza a nuestro Dios, porque es el único que va a hacer juicio. Pero después va a decir, tráigame el tercer libro, que es el libro que yo escribí aquí, que yo leí aquí. A ver si está inscrito su nombre. ¿Cómo te llamas? José. Fíjate, José, que no estás aquí. Hiciste buenas obras, pero no al lugar que le corresponde. Cuidado, cuidado, usted que camina sin Dios y sin esperanza. Busque a Dios. Busque a Dios. De corazón se lo digo. Busque a Dios. Él es el único que salva. Y no pertenezca a religiones. Cristo es el que salva. Y es la verdad. Y Él es el que nos ha hecho libres. Porque nos ha dicho la verdad de su palabra. Así es que Él no quiere que usted se quede en la gran tribulación. No se quede en la gran tribulación. El deseo de Dios es que usted también lo busque y le acepte y le reconozca como su Salvador. Ese es el deseo de Dios. No se quede en la gran tribulación. Ese es mi consejo. La salvación es para todos. Para todo aquel que sí desee tener a Cristo en su corazón. Es importante. Dios le ama y yo también.